No olvides suscribirte a nuestro canal. Esto es el concepto de patrimonio, pero desde el escenario de su transformación histórica, desde el enfoque de la gestión cultural. No me quiero detener de pronto en el abordaje de los orígenes etimológicos del término patrimonio, pero sí se puede decir de una manera más amplia que desde el enfoque arqueológico el término se modifica a medida que se transforma, también el alcance disciplinario y los objetivos disciplinares, y se van generando variaciones en las formas de apreciar o dar valor a lo que puede considerarse un bien patrimonial o no, bien sea por su carácter singular, por su carácter excepcional o por aspectos que se consideren monumentales. Esto está claro desde la academia, desde lo institucional, pero se abre también un horizonte nuevo cuando se consideran esas otras voces que también empiezan a generar sus propias acepciones, o no empiezan a generar, han generado desde hace miles de años sus propias percepciones y sus propios significados sobre lo patrimonial y lo patrimoniable desde su propio marco de referencia cultural y desde sus procesos propios de construcción histórica. En la literatura inglesa es más común el uso del término heritage y no patrimonio, que corresponde de pronto más a herencia. Y en ese momento creo que indudablemente haciendo un paralelo con el tema ambiental, el término herencia nos plantea de pronto un poco más la posibilidad de posicionarnos más desde la academia como garantes en los procesos de administración de esta herencia para generaciones futuras, para que dicha administración sea colaborativa, sea participativa e involucre además las organizaciones comunitarias y otra serie de actores locales que generalmente son invisibilizados desde lo institucional. Esto considerando que el patrimonio es entendido como herencia y no corresponde en este caso a un escenario privado, sino a un escenario de lo público. En tal sentido, me permito acá citar el aporte de un colega investigador, Álvaro Otiva, quien en el marco de la elaboración conceptual de la entonces Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la Constitución del 91, refirió respecto a la cultura lo siguiente, y es entenderla como un patrimonio social de cualquier pueblo que se presenta en el conjunto de formas de conducta mental, emotiva y práctica. Los objetivos heredados son inertes, más no los procesos de revivirlos, repensarlos, reactualizarlos, de ponerlos en práctica una y otra vez. Esos procesos son realidades y aunque se repitan, ellos se prestan para innovaciones. Así, la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, es un legado histórico que se debe comprender como el conjunto de conocimientos razonados de las cosas por sus principios, causas expresados de manera eficaz mediante formas y valores de vida como producto estético y simbólico de la relación hombre, cultura y naturaleza. Aquí resalto en esta reflexión los términos de patrimonio social, ya que aquí considero que se confiere un carácter más amplio al uso de patrimonio y se le dota quizás una forma de propiedad colectiva, de pronto más a la manera de los bienes de uso común y no sencillamente como un recurso que se administra y se aprovecha en términos más económicos. Igualmente, resalto la invitación que hace el investigador Botiva, en este caso, a revivirlos, repensarlos y reactualizarlos, ya que indudablemente la puesta en valor del patrimonio cultural aún está en mora de generar, con mayor continuidad y con mayor inversión y con mayor voluntad privada, voluntad política, etcétera, proyectos de apropiación social del patrimonio, involucrando no solo los actores locales, los cuales se hacen cada vez más visibles, no solo como partícipes, sino también como artífices de estos procesos de salvaguarda local del patrimonio, sino también de pronto de sectores más amplios, como por ejemplo el turismo, entrando en consideración también de externalidades que de alguna forma definen y moldean las posibilidades de conservación y preservación del patrimonio, tanto en contextos rurales como urbanos. Ahí tenemos ya otra serie de actores pues, vinculados a estas externalidades que tendrán un carácter institucional, privado, público y diferentes niveles de acción y organización. Me voy a tener acá un poquito, me voy a extender un poquito en el tema de patrimonio porque digamos que es el axis de lo que viene después, y es que el patrimonio, en este caso como concepto aplicado al arqueológico, indudablemente carece de una definición estática y por el contrario se caracteriza por su definición dinámica y en constante evolución, no solo diacrónica, sino de hecho también sincrónica, cuando se genera en contextos y por actores disímiles que generan tensiones y están en escenarios encontrados, diferenciados, con intereses incluso bien distintos. Es por esto que darle el carácter de lo público al concepto de patrimonio o a las acepciones vinculadas a lo patrimonial es un tema tan urgente,
Eh, Esto ya pues no es algo nuevo, es algo que se ha mencionado previamente por muchos investigadores, se ha puesto sobre la mesa en varios espacios académicos que abordan el tema de lo patrimonial, por ejemplo, por el investigador Cristóbal Géneco, que nos invita a manejarlo sin verticalismos excluyentes, a dotarlo de sentido a partir de múltiples voces, no solo desde la academia, sino también desde otras posturas, que nos remiten también a considerar, incluso más allá de la multivocalidad, la posibilidad de acoger significaciones múltiples, lo que Asensio, un investigador peruano, llamó dotar de una pluralidad de significados simultáneos el tema patrimonial, relativizando los procesos de categorización de lo patrimonial y trascendiendo la idea de considerar el objeto, el sitio, el yacimiento arqueológico, incluso el paisaje cultural mismo como un elemento patrimonial, y entrar a considerar, por ejemplo, las acepciones y las significaciones que sobre estos objetos o estos elementos dados en el entorno se pueden empezar a construir desde diversos actores. No obstante, ya digamos que al abordar esta investigación, se hizo necesario empezar a mirar cómo los espacios de protección pues entran a jugar también como estrategias de protección del patrimonio, y creo que pues el primer paso fue entrar a considerar la realización de un inventario de lo que había desde el ámbito institucional. Paradójicamente, había que empezar a hacer una evaluación de lo que desde el ámbito institucional se consideraba patrimonio para construir sobre eso una base de datos y mirar, digamos, que el estado del arte desde lo institucional. Para luego, como objetivo final, ya mucho más adelante, y que estamos en este momento y tengo que reconocerlo con humildad, estamos en mora de alcanzar, empezar a detallar esos estudios de caso que van a permitir analizar las múltiples variaciones del patrimonio desde lo local. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.